Comenzaremos hablando de la traducción de textos técnicos. Se designa con el nombre de textos científico-técnicos aquellos discursos producidos en las ciencias exactas, físicas y naturales, concebidas como estudio de la realidad física, ciencias, así como aquellas en las que se explica la aplicación de esos conocimientos en la transformación de la realidad, tecnología. Estos textos transmiten conocimientos sobre la realidad externa, es decir, teorías, investigaciones, descubrimientos, funcionamiento de máquinas, entre otros, pero su destinatario no suele ser toda la sociedad. El lenguaje científico y técnico se ha convertido en una auténtica lengua de grupo, es decir, jerga, solo accesible para quienes tienen una preparación conceptual y terminológica adecuada. Ahora veamos las características de ese tipo de textos, comenzando por la función lingüística. La función lingüística predominante es la referencial, pues su objetivo es la información objetiva y fidedigna. Además, pueden aparecer la metalingüística en las definiciones y la apelativa en los enunciados de los problemas, es decir, en las instrucciones, para involucrar al lector en los procesos explicados. También suelen utilizar tres niveles de lengua: el nivel estándar culto, que es utilizado con naturalidad en la presentación del tema para conectar de modo ameno con el receptor, aclarar y explicar conceptos. También el nivel culto en su variante científica, jerga, con un lenguaje preciso denotativo. Y el nivel formalizado o del lenguaje artificial. Cada ciencia posee su sistema de signos, formulaciones químicas, signos matemáticos, diagramas o esquemas de análisis sintáctico. En cuanto a las cualidades lingüísticas propias del estilo científico, es necesario destacar al menos las siguientes: la objetividad, los hechos, los datos, los objetos, las circunstancias; la universalidad y convencionalidad. Entre los científicos técnicos existen convenciones sobre el uso del léxico, de las estructuras textuales, de modo que sean fácilmente reconocibles independientemente de la lengua usada. La revisabilidad. El lenguaje científico técnico está sometido a una revisión constante y ello determina los cambios constantes en el léxico o en los significados de los términos, como ocurre en la informática. Y por último, nuestro público meta, que son los académicos o especializados. Ahora, la traducción de textos técnicos es el proceso de traducir documentos especializados con jerga y terminología específica de un campo particular, como manuales, artículos de divulgación, fichas técnicas, entre otros, para asegurar que se comprenda su significado exacto y que cumpla con los estándares de claridad y precisión del idioma de destino. Ahora veamos los principales retos en la traducción de textos técnicos, comenzando por la terminología específica. Cada campo tiene su propio léxico especializado que debe ser traducido con exactitud para evitar cualquier tipo de malentendido. Siguiente sería el conocimiento del campo y la materia. Los traductores deben tener un conocimiento profundo de la especialidad, ya sea ingeniería, medicina, tecnología, entre otras, para comprender y transmitir correctamente los conceptos. Tercera sería documentación exhaustiva. Es fundamental documentarse constantemente con glosarios, manuales y artículos para mantenerse al día con los conceptos y términos nuevos. Cuarto sería la adaptación al público y el contexto, es decir, nuestro público meta. El nivel de formalidad y el nivel de explicación de los tecnicismos deben ajustarse según la audiencia del texto técnico, que puede ir desde expertos hasta clientes finales. El quinto sería complejidad y extensión de los textos. Los textos técnicos suelen ser muy detallados y largos, lo que aumenta la probabilidad de cometer errores y dificulta la gestión de proyectos. Para finalizar, veamos algunas estrategias recomendadas para el proceso de traducción de los textos técnicos, comenzando por la documentación. Para la documentación podemos elaborar un glosario especializado, es decir, crear un glosario con todos los términos técnicos del texto para asegurar la coherencia en su traducción. También crear una memoria de traducción en la que se registren los segmentos de texto que se repiten y su traducción para reutilizarlos en documentos similares y mantener la consistencia en nuestras traducciones. Investigar el sector y formato. Es necesario familiarizarnos con el sector de la industria del texto técnico y su formato para comprender el contexto y el diseño del documento original. Segundo sería técnicas. Hay que evitar la traducción literal, no traduzcas palabra por palabra, busca el significado para expresarlo de forma más natural en el idioma de destino. Usa la modulación y transposición, adaptando la estructura o perspectiva de la frase según la naturalidad del idioma de destino. Por ejemplo, cambiando el tipo de palabra, puede ser un adverbio por verbo, sin alterar el significado. Asegura la precisión y coherencia. Respeta la gramática y ortografía del idioma de destino y busca la precisión, ya que los textos técnicos algunas veces o muchas veces dan instrucciones que deben seguirse estrictamente. Por último, el control de calidad. Para este tipo de textos es importante recurrir a expertos con experiencia técnica en la industria para garantizar un conocimiento profundo del contenido especializado. Y también revisar y editar el texto. Realiza una relectura exhaustiva y una revisión detallada del texto traducido para corregir errores y asegurar que el resultado es fiel al original y fácil de entender por un hablante nativo del idioma del destino. A continuación voy a hablar de la traducción de artículos técnicos de divulgación. ¿Qué son los artículos técnicos de divulgación? Bueno,
Un artículo técnico de divulgación parte de un contenido especializado como ya sea la medicina, física o informática, pero está adaptado para un público general. Es decir, pues esto no está escrito para expertos, sino pues cualquier persona interesada la puede leer, y la clave es que el lenguaje sea accesible sin perder el rigor del tema. Y ahora las características, bueno, como ya mencioné anteriormente, el lenguaje accesible, que evitan pues tecnicismos innecesarios o los explican con ejemplos, la función expositiva explicativa, que sería informar y enseñar, estructura clara, llevar títulos llamativos, subtítulos, ejemplos, metáforas, a público meta, general o semi especializado, y el carácter híbrido combina rigor técnico con estilo divulgativo. Ahora quiero mencionar algunos ejemplos reales de artículos técnicos de divulgación que han sido reconocidos por su calidad y por cómo acercan la ciencia al público. Por ejemplo, unos autores destacados, que sean Pedro Gómez Romero, ha escrito artículos como baterías de litio, la alternativa al plomo y al cadmio, aluminio transparente, ficción o ciencia y cerámicas al rojo vivo, que se publicaron entre 1996 y 2002 en revistas como Investigación y Ciencia y revista Newton. Hay textos que llaman mucho la atención por sus temas. Los extremos se tocan cuando el mundo nano encuentra el cosmos, grafeno de la mina de un lápiz a las grandes multinacionales, o una máquina para descuartizar las estrellas del universo. También más recientes como En busca del polvo cósmico de 2020. Um, lo que tienen en común esos artículos es que todos se destacan porque usan un lenguaje sencillo y recurren a ejemplos y analogías, y pues tienen datos científicos que son confiables y aparte tocan temas muy diversos que pues vienen desde la biología y química hasta astronomía y tecnología. Además están pensados para que cualquier persona pueda interesarse y entenderlos. Retos en la traducción. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que traducir pues este tipo de textos? Pues aquí hay varios retos importantes, que sería la presión versus la claridad, que tenemos que mantener la exactitud del contenido técnico, pero sin sonar muy complicados, a la terminología. Muchas veces hay palabras muy específicas que debemos investigar en glosarios o fuentes confiables, a la adaptación cultural, algunos conceptos que pues quizás en un idioma son muy conocidos y en otro no lo son, entonces pues debemos explicarlo o dar ejemplos, el estilo del medio. No es lo mismo pues traducir para una revista científica de divulgación que para un blog o para un manual empresarial, pues cada medio va a tener su tono, vaya. Estrategias recomendadas, pues para cómo resolver estos retos, vaya, hay varias estrategias que uno puede tomar. Una de ellas es la teoría del escopo, que pues nos recuerda que el propósito de la traducción pues define nuestras decisiones. Otra es la equivalencia dinámica, que busca que el lector reciba el mismo impacto que el lector original. También usamos la recontextualización, es decir, explica de forma sencilla lo que el texto original se da por entendido. Y algo fundamental es crear un glosario terminológico a lo largo del trabajo. Ahora veamos un ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos el texto original en inglés, que dice: Nanotechnology is revolutionizing medicine, providing tools for drug delivery and disease detection at a cellular level. Y pues si lo traduzco de manera técnica quedaría: la nanotecnología está revolucionando la medicina, proporcionando herramientas para la administración de fármacos y la detección de enfermedades a nivel celular. Pero si lo traduzco en clave de divulgación, quedaría así: la nanotecnología está cambiando la medicina, ahora se desarrollan métodos que permiten llevar los medicamentos justo donde hacen falta y detectar enfermedades incluso dentro de las células. Y pues aquí se nota la diferencia y podemos ver que el segundo ejemplo es mucho más comprensible pues para un público en general. Traducción de fichas técnicas. Las fichas técnicas son documentos breves que explican detalladamente las especificaciones de un producto. Algunas de sus características las conforman la claridad. La información tiene que ser comprensible y directa, sin ambigüedades. Precisión técnica: contiene datos exactos y verificables, medidas, peso, potencia, materiales, etc. También debe ser objetiva, solo describe hechos, características,
sin opiniones ni valoraciones personales. También debe poseer una estructura organizada, la información se presenta en secciones o apartados para facilitar la lectura y consulta. Debe ser breve y concisa, resume lo esencial sin exceso de texto ni explicaciones innecesarias. También debe ser fácilmente de consulta, permite encontrar rápidamente la información deseada mediante títulos y tablas. Estrategias que se pueden emplear a la hora de traducción, entre ellas pueden estar gestión terminológica, elaborar un glosario de términos técnicos antes de traducir, consultar normas, manuales y catálogos oficiales, verificar si existen traducciones estandarizadas. También está la adaptación lingüística cultural, elegir la variante de la lengua meta adecuada, adaptar unidades de medida y formatos numéricos, mantener las siglas internacionales. También está la relación técnica lingüística, que consiste en verificar la consistencia terminológica, revisar que los números y unidades sean correctos, comprobar que la ficha sea fácil de consultar y no se haya perdido la claridad de la traducción. Análisis previos del texto. Identificar el tipo de producto y el público meta. Revisar la estructura, tablas y secciones. Detectar terminología especializada que pueda necesitar la investigación. En este ejemplo podemos ver que el texto original señala depth excluding handles, depth including handles, depthless door, depth with door open 90 degrees, height to top of door hinge in inches, y en el texto meta señalaría profundidad sin incluir manijas, pulgadas, profundidad incluyendo manijas, pulgadas, profundidad sin puerta, pulgadas, profundidad con puerta abierta a 90 grados en pulgadas, altura hasta la parte superior de la bisagra de la puerta, también en pulgadas. 4. Traducción de manuales técnicos. 4. ¿Qué son los manuales técnicos? Un manual técnico es una guía completa que ofrece instrucciones sobre el funcionamiento, el mantenimiento, la resolución de problemas y la reparación de un producto o sistema. Cabe recalcar que estas son estandarizadas dependiendo del área de trabajo. También es importante mencionar que este es un recurso fundamental para técnicos e ingenieros, ya que proporciona información clara para comprender el funcionamiento del producto y pues que puedan resolver los problemas. ¿Cuáles son las características de una buena traducción técnica? En primer lugar, tenemos la precisión y claridad. La traducción debe reflejar fielmente las instrucciones del texto original, asegurándose de que sean comprensibles para el lector final. En segundo lugar, tenemos el vocabulario especializado, ya que es fundamental utilizar terminología adecuada según el campo técnico. En tercer lugar, tenemos la coherencia interna. Es importante que un mismo término se traduzca siempre de la misma manera a lo largo de todo el texto. Y también es recomendable mantener estructuras gramaticales uniformes. En cuarto lugar, tenemos la consistencia con proyectos anteriores. Si es que ya existen traducciones previas del mismo producto o del mismo tema, es importante respetar tanto el glosario como el estilo que ya está establecido en esas traducciones anteriores. En quinto lugar, tenemos la gestión de repeticiones. En los manuales técnicos generalmente aparecen frases repetidas o frases similares y estas deben traducirse de forma idéntica o por lo menos coherente para evitar confusiones. Y en sexto lugar y último, tenemos la variante lingüística. Es importantísimo adaptar la traducción a la variante del idioma. A la variante del idioma correspondiente. Por ejemplo, ya sea inglés británico o inglés americano, o español latinoamericano o español de España. Estrategias recomendadas. Terminología especializada. Esta es una estrategia terminológica en donde es importante investigar términos, mantener glosarios, hacer
tus propias memorias de traducción, consultar con expertos y con el cliente y adaptarse a las nuevas palabras del sector. Es importante la colaboración con el cliente, ya que esta es una táctica habitual para pedir confirmaciones, aclarar dudas o incluso señalar errores en el texto original, lo cual pues mejora la calidad final de la traducción. También tenemos claridad y concisión, que esta es una estrategia de simplificación y precisión. Al redactar con claridad para evitar errores de interpretación que podrían tener consecuencias técnicas, económicas o de seguridad. Es importante hacer una revisión cuidadosa. Es parte del enfoque estratégico revisar el impacto de cada palabra, especialmente en instrucciones críticas. Y por último, pero no menos importante, al contrario, es muy importante, pues la adaptación cultural y normativa. Esta es una estrategia de localización. Hay que ajustar medidas, normas, formatos, estilos y hasta pues ilustraciones según el país o la cultura a la que va dirigida el texto meta. También pues normativas y expectativas locales, asegurando que el manual sea legalmente válido y funcional en el mercado objetivo. Aquí tenemos un ejemplo de un manual técnico de vehículo en donde el texto original dice de la siguiente manera: Ensure the forklift is parked on level ground and the park brake is engaged. Open outdoors, lift seat to access engine and prop it up. En español se traduce como: asegúrese que el autoelevador esté estacionado en un lugar plano y que el freno de mano esté activo. Abra la puerta del vehículo, levante el asiento para acceder al motor y sujételo en posición. Muchas gracias y a continuación mostramos nuestras referencias.